también en el índice Nasdaq 100, pero que sin embargo se va a ventas si miramos a la parte de el Dow Jones. Javier Echeverry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, vamos a cambiar de tercio, al menos por esta primera parte de la sección. Vamos a hablar de las CBDCs. La semana pasada había un informe del Parlamento Europeo que básicamente asumía que no iban a servir para mucho, al menos no iban a tener una aplicación mucho más distante de lo que ya tenemos nosotros con el propio pago móvil. Pero estaba hablando en la redacción esta tarde con nuestro compañero, vamos a decir, experto en este asunto, Sergio Fernández, y me ha dejado un dato que me ha llamado mucho la atención y decía, porque le he preguntado, ¿qué diferencia un euro digital de lo que tengo yo ahora mismo en el banco y con lo que pago en el día a día? Y me ha llamado la atención que decía que con el euro digital, por ejemplo, te pueden poner plazos para gastar tu propio ahorro. Es que, no, quiero decir, es tan bestial lo de las CBDCs que a mí me cuesta un poco aglutinarlo en un discurso organizado. Pasan tantas cosas y tan negativas, la gran mayoría de ellas, que se me hace difícil. Vamos a ver, las CBDCs efectivamente ya se ha declarado desde el banco alemán, desde el Bundesbank, que efectivamente se ha impuesto, se ha diseñado un mecanismo para que tengan maturity, para que tengan caducidad. Imagínate que te dijeran, mira, es que tu dinero va a valer durante el 2024 y si no te lo gastas en 2024 ya no vale. Pero es que no solo ese es el problema, es que el problema está en que desde el Banco Central Europeo podrían decir, bueno, ahora tu dinero vale más en esta empresa que en esta otra. Ahora tu dinero no lo puedes gastar porque estás gastando mucho en X y no queremos que gastes en eso, aduciendo, pues yo qué sé, cuestiones climáticas o en definitiva dirigir la economía hacia donde les dé la gana. Claro, yo en esto estoy viendo últimamente una tendencia muy bestia por parte de algunos dirigentes muy importantes, donde vemos una desfachatez y además unas declaraciones a tumba abierta que a mí me están dejando alucinado, no solamente con las CBDCs. Recordemos que la parte de CBDCs llevan ya bastante tiempo con ella. El yuan digital lleva, pues desde el 2020, creo que incluso antes estaban ya Claro, con la... es que Javier, Sergio me ponía ese ejemplo, el del yuan digital, que en China se está utilizando, por ejemplo, para decirles o poner límites a los ciudadanos de cuánta carne comprar o hasta qué punto tu dinero se puede gastar en diferentes partidas. Es como un controlador de gastos estatal. Totalmente, pero es que además los chinos todavía van un paso más allá, porque han dicho, vale, ok, esto se basa en la confianza, tenemos un sistema fiduciario que se basa en la confianza y que, bueno, pues desde que no hay respaldo en el 71 la cosa se ha ido estropeando y demás. ¿Por qué no le ponemos un respaldo? Y entonces su plan inicial era hacer un yuan digital respaldado por oro. ¿Qué pasó cuando entró en guerra Rusia con Ucrania y se hicieron mucho más amiguitos comercialmente y, por supuesto, estratégicamente de China? Pues que ese oro digital, ese oro ruso, podría pasar a ayudar a formar parte de ese proyecto. Y de ahí que los BRICS están estudiando sacar una moneda única para los BRICS digital que esté soportada por commodities, en principio por oro, pero podría ser por oro, por petróleo. Ya hemos visto que durante los primeros bloqueos Rusia hizo una tentativa de un rublo digital que le salió extraordinariamente mal y que pagó muy pocas transacciones de crudo con ello, imitando un poco a lo que estaba haciendo Venezuela desde años atrás con el petro, a ver si conseguían poner una moneda que les sirviera para comerciar a nivel internacional con su crudo. Bueno, no les ha servido a Venezuela, no les sirvió a Putin intentando sacar ese rublo digital, pero ojo, porque los chinos llevan ya mucha ventaja, llevan una infraestructura muy interesante y si lo meten en los BRICS, que acordémonos lo que significan los BRICS, lógicamente vamos a poder ver un montón de economías con una capitalización mundial salvaje dominando un escenario donde
Estados Unidos y Europa no están invitados. Solamente por ahí con las CBDCs. Sí, pero mientras no están invitados seguimos queriendo controlar el cotarro, queremos seguir siendo el alma de la fiesta, porque justo lo hemos comentado antes de entrar en directo, esa newsletter de la mañana que llevamos en Negocios Televisión con ese tema de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, de Gina Raimondo, que dejaba unas declaraciones que no sé si hay que al menos prepararse por lo que pudiera venir, porque es demócrata, o es al menos de un gobierno demócrata, y decía, el único país del mundo donde se puedan inventar nuevas arquitecturas de chips será Estados Unidos. Es una política proteccionista y a la par, no sé si una amenaza para el resto del mundo. Pero es que aparte, mira, proteccionista, amenazadora, pero además de un grado de irresponsabilidad y de ineptitud extrema. ¿Cómo vas a prohibir inventar a otros países? Es que es del género tonto. Es que yo alucino con esta señora. He estado documentándome un poco a raíz un poco de la newsletter de esta mañana, que efectivamente habéis enviado desde Negocios Televisión, interesantísima, y que daba esta noticia en la que, bueno, decía literalmente, no vamos a permitir que ninguna compañía en China tenga acceso a los semiconductores de última generación. Y esto lo decía hace 2 meses. Entonces, claro, si hace 2 meses en la CNBC ya estaba diciendo que no iba a permitir que ninguna compañía de China tuviera acceso a los semiconductores de última generación, aquellos de 3 nanómetros, acordémonos de lo que pasó igualmente hace 2 meses con el susto de ese teléfono de 7 nanómetros, que tenía un chip de 7 nanómetros, y cómo había sido posible, si había sido ASML o cómo se había hecho. Bueno, todo esto acaba hoy con el colofón de no vamos a permitir que ningún país invente. Pero oiga, ¿pero cómo puede usted decir que no va a permitir? ¿Quién es usted para permitir o no la inventiva de nadie? Es que es alucinante. Es que es una política comercial que mira a China, porque es ahora mismo el que enfrenta las preocupaciones de Estados Unidos, pero que mira un poco a quien se le ponga por delante a Washington, que si Europa de repente un día le da por sacar ese chip de 7 nanómetros o el próximo que haya en el mercado, también nos digan, ojo, cuidado, que aquí estamos nosotros y queremos controlar el tema. Claro, es que además la única empresa que resulta que hace esas máquinas de litografía ultravioleta extrema es que resulta que es holandesa. Mire usted. Entonces, perfectamente podría hacer esos chips de 3 nanómetros, no de 7, de 3, que es la tecnología más avanzada que existe en el momento, que es lo que ellos dicen que no van a permitir que ningún país del mundo tenga esa tecnología. Claro, es que no sé si esto es una pataleta, porque en China ahora mismo están viendo que puede tener alguna independencia que no controla Estados Unidos, aquí ven que tenemos cierta tecnología, o al menos que tenemos cabeza como para desarrollarla, y ellos pues están diciendo, vemos que nos quedamos atrás, pero trato de avisar para que nadie se me ponga chulo. Sí, sí, totalmente. Pero vamos a ver, ¿cómo una secretaria de comercio de un país puede decir que va a prohibir al resto de países inventar? O sea, llegamos hasta un nivel de prepotencia ridícula, porque es que esto ya no es ni prepotencia, esto es ignorancia, porque tú no puedes prohibir a nadie que invente. Oiga, yo le podré dar la patente o podré compartir la patente de un invento mío, pero no puedo evitar que usted patente o que invente, es que es ridículo. Bueno, pues no solamente tenemos a esta señora que desde luego, Gina Raimondo, te digo, he estado documentándome un poquito desde esta mañana y tiene perlitas que podríamos estar charlando un buen rato. O sea, que creo que es más del personaje que de la administración en sí, que desde luego es una auténtica salvajada. Pero lo que sí tengo un poco la sensación, Javier, y yo no sé si a ti te pasa lo mismo, es que últimamente vemos gente muy relevante como el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, que dicen cosas muy salvajes, como, hace 6 días, fíjate, hace 6 días en la televisión francesa, en TF1, decía que Francia ha bajado sus objetivos de crecimiento del 4% al 1%, que se iban a recortar el gasto público porque, lógicamente, si uno gana menos, pues tiene que gastar menos, porque de ahí es de donde sale el ahorro.
y lo decía muy seguro. Claro, debe ser que este recorte del 4% al 1% no ha acabado de convencer del todo y ahora se le ocurre a este buen señor, que lo vimos ayer, sacar un tuit este sábado, y lo ponéis ayer por la mañana justamente en Negocios Televisión, donde decía que hay decenas, y traduzco literalmente, decenas de miles de millones de euros durmientes en las cuentas bancarias europeas. Oiga, ¿cómo que durmientes? Están ahí porque tienen un propietario y existe un derecho a la propiedad en toda la Unión Europea, afortunadamente. Y dice, mis proposiciones se encaminan a ponerlas al servicio de nuestras empresas y nuestra soberanía. ¿Pero qué significa esto? ¿Que va usted a expropiar el ahorro cuentas bancarias? Va a expropiar el ahorro de los franceses. ¡Claro! Y luego cuando no hay tasas de ahorro también se quejan porque es que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Es que es un poco... Pero es que 6 días antes estaba diciendo, 6 días antes estaba diciendo que tenía mucho sentido haber hecho este recorte y que van a gastar 10.000 millones menos en gasto público, porque lógicamente si ganamos menos tenemos que gastar menos para poder ahorrar. Oiga, ¿ha pensado de repente en una ensoñación? Pues mire, pues he pensado que me quedo con el dinero de los europeos y lo destino a mis empresas y a mi soberanía. Es que dicen unas barbaridades. A veces estos mensajes populistas que cada vez entroncan más con los representantes que se dicen de la política tradicional. Sí, yo te digo que estoy viendo una corriente, no solamente en Estados Unidos, sino en Francia en este caso, o en distintos sitios del planeta que me están dejando absolutamente alucinado. O sea, desde Alemania también se dicen algunas barbaridades espectaculares. Hoy Macron, que si no sería mala cosa enviar soldados a Rusia, pero oiga, pero estos temas de la cabeza, pero usted tiene siquiera un poco de conciencia de lo que está diciendo en ese momento. Yo no sé si es que hay un organismo que está coordinando este tipo de, bueno, de hecho, de mensajes. A Macron, cuando ha dicho lo de enviar soldados a Ucrania, el resto de líderes de la OTAN le ha dicho que no. También entre esos avisos de Putin de como vengáis, pudiera recrudecerse el conflicto que ahora mismo tenemos abierto. Javier, se nos queda algún que otro tema en el tintero, pero te emplazo a comentarlo estos próximos días porque ya voy sin tiempo y Eduardo nos espera al otro lado. Buena noche. Muy gracias. Buenas noches, Javier. Bueno, buenas noches, nosotros, buenas noches, Javier. Nosotros hacemos una breve pausa para publicidad y a la vuelta, lo saben, hasta el cierre de Wall Street.